Mm, Y ahí sí. Bien, entonces tenemos lo que es la reparación de tejidos. Antes de hablar de la cicatrización, es necesario hablar de la reparación de tejidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos mecanismos de reparación. Nuestro cuerpo, a través de dos mecanismos de reparación, permite su restablecimiento de la arquitectura y de la función. Entonces es ahí que nosotros tenemos lo que es la regeneración versus la cicatrización, ¿ya? Cuando hablamos de la perspectiva general de la reparación de tejidos, vamos a hablar de estos dos conceptos, ¿ya? Y que después, posteriormente, vamos a hacer un poco más de énfasis en la cicatrización. Pero vamos a hacer un breve preámbulo de lo que tiene que ver a estos dos conceptos. Bueno, tenemos en primera instancia la regeneración. La regeneración está inducida por dos mecanismos que viene a ser la proliferación y una maduración, ¿ya? Y por otro lado tenemos lo que es la cicatrización, o como en diferentes fuentes se habla de la reparación de la matriz extracelular, en donde se va a dar un depósito de tejido conjuntivo por aposición. Entonces, ya que tenemos estos dos conceptos, vamos a ir definiendo cada uno de ellos. Entonces, en el primer caso tenemos la proliferación y la maduración que tiene que ver con la regeneración. Cuando hablamos de la proliferación, nos referimos a que van a proliferar numerosas células residuales no lesionadas. Esto es como un mecanismo compensatorio, ya que como ustedes saben, o sea, ejemplo, tras una hepatectomía parcial, se ha destituido de cierta parte del parénquima hepático, entonces, aún así, los hepatocitos tienen la capacidad de proliferar, ya que estos pertenecen al grupo de los tejidos estables. Entonces, para que se pueda dar su proliferación, es necesario que se induzcan estímulos. Esos estímulos van a ser los factores de crecimiento. Entonces, ustedes han de haber escuchado hablar sobre el factor de crecimiento derivado de plaquetas, endotelial vascular, el factor de crecimiento transformante beta. Todos estos van a estar de una u otra manera estimulando a las distintas células del organismo para que se pueda dar este proceso de proliferación y de manera general lo que hablamos de la regeneración. Ya. Estos factores de crecimiento van a estar a su vez estimulados en cierta parte por los M2. ¿Qué son los M2? Son los macrófagos activados por la vía alternativa. Ya sabemos que estos macrófagos pueden activarse por una vía clásica, pero estos van a estar encontrándose en lo que son los procesos de inflamación, en los procesos microbicidas, y los macrófagos activados por la vía alternativa, los que son los M2, como ustedes ven aquí, son los que se van a llevar a cabo en los procesos de reparación tisular, ¿ya? Ahora, ¿qué células son las que van a proliferar? Obviamente, al poner el ejemplo de esto de la hepatectomía, decimos que aparte de las células hepáticas, van a proliferar otras células, como lo es las células endoteliales. ¿Por qué? Porque como está proliferando más células a esa parte del, del tejido donde hace falta, donde se ha visto destruido, entonces también necesitamos de un aporte de irrigación para aquellas nuevas células que se están formando, ¿no es cierto? Entonces estas células van a requerir de oxigenación, de nutrientes, y que van a ser aportados por nuevos vasos. Entonces por eso que también necesitamos de la proliferación de las células endoteliales. Y que lo que inmiscuimos aquí es el proceso de la angiogénesis. También, como se ha excavado, por decirlo así, se ha excavado parte del tejido, del órgano, lo que es matriz extracelular, vamos a también a verse afectado aquí lo que son los fibroblastos, distintos componentes de la matriz extracelular. Entonces, por eso es necesario también que se dé esta proliferación de fibroblastos, pero que es mucho más importante en los procesos de cicatrización.
Por otra parte tenemos la maduración, en el cual se va a dar estos procesos de inducción de células madre adultas o células progenitoras que también van a colaborar con los procesos de regeneración. Pero para que suceda este mecanismo es necesario hablar de la capacidad regenerativa que tienen los distintos tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Y ahí tenemos los tejidos lábiles, los tejidos estables, los tejidos permanentes. Y en el primer caso de los tejidos lábiles, tenemos aquellos que se van a estar proliferando en cada momento, como por ejemplo cuando se produce la descamación de nuestro epitelio cutáneo, de la piel, y que en cada momento se va a dar su proceso de regeneración. Este es un ejemplo del epitelio escamoso de la piel, es un ejemplo de un tejido lábil, ¿ya? Asimismo tenemos las células hematopoyéticas de la médula ósea, el epitelio escamoso, ya lo dije, el epitelio cilíndrico, el epitelio cúbico de los distintos conductos exócrinos y otros más. En el caso de los tejidos estables, como ya puse el ejemplo, el característico es el hígado, ¿ya? Otro órgano sólido que pertenece a estos tejidos estables son los riñones, ¿ya? Y también las células endoteliales que van a estar proliferando, pero siempre y cuando haya un estímulo. Pero en el caso de los tejidos estables, en el caso de los tejidos lábiles, esos no necesitan estímulos. Esos están proliferando y siguen con el hecho de que tratan de compensar la pérdida que se está produciendo. Pero acá, en los estables, necesitan de factores estimuladores, por ejemplo, factores estimuladores de colonias o factores de crecimientos que van a inducir su proliferación. Los tejidos permanentes, estos son pues que ya en la vida postnatal no proliferan, como por ejemplo tenemos aquí en parte las neuronas, en parte las células miocárdicas. Es por eso que cuando nosotros escuchamos de hablar de un infarto de miocardio, independientemente de la causa, en donde se haya producido esta necrosis coagulativa, porque es un proceso isquémico que se ha producido, o sea, por un déficit de la llegada del oxígeno, de la irrigación hacia cierta parte del tejido muscular cardíaco. Entonces, en este caso, se produce la muerte del tejido. Pero como es muy difícil que se dé su regeneración, el mecanismo que estamos hablando no va a ser el apropiado para repararse este tejido miocárdico, esta parte. Aquí ya hablamos de lo que es el otro, el depósito de tejido conjuntivo. De ahí es cuando se va a depositar lo que es diferentes, lo que son fibroblastos, colágeno, pero aquí hay que tomar en cuenta algo, que cuando se habla de regeneración, se rehabilita la función, pero cuando hablamos de cicatrización, es muy posible que ya no. Aquí ya más que todo es simplemente para cubrir la arquitectura estructural del tejido, ¿ya? Que es lo que se hace en el caso de cuando se produce la fibrosis a nivel del músculo cardíaco necrosado, y este ya se vuelve a funcional. Por otra parte, tenemos el depósito de tejido conjuntivo por aposición. Aquí en este caso nos referimos básicamente a la cicatrización. Entonces, cuando hablamos de aposición, nos referimos al depósito de estos fibroblastos, de colágeno. Y otra cosa que hay que aquí esclarecer es que cuando se produce fibrosis, como decir, la fibrosis es la isla y el mar viene a ser el exudado. Cuando se produce la fibrosis en torno a un exudado inflamatorio, a esto lo conocemos como organización, ¿ya? Eso es un patrón característico en lo que se habla de neumonía. Entonces, eso que nunca se les olvide. Esa organización es una isla, en donde ya ustedes ya tienen clarito. Entonces, la fibrosis y el mar viene a ser el exudado inflamatorio. Esa es la organización. Bien. Bueno, aquí estamos hablando igualmente de la regeneración. Aquí puse el ejemplo de cuando se hace el canguil, se prolifera este producto, el producto final se ve como que mayoritario, como que ha proliferado,
en comparación con cuando se pusieron el maíz canguil, que es muy poquito. Entonces, así más o menos se da este proceso de regeneración. Igualmente, en el caso de la cicatrización, como ustedes ven ahí en la imagen, ya vamos a hablar más sobre estos procesos de cierre por primera intención, por segunda intención, por tercera intención. Solo aquí vamos a ver las imágenes, ¿ya? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, toda esta parte viene a ser tejido de granulación. Todo esta coloración media rojiza, media brillante, que después se va a dar el cierre espontáneo de la herida, pero como ven ustedes, ha perdido, como decir, hay una deformidad, y más aún, la parte funcional de esa área es como que se debilita. Entonces después vienen estos procesos de fisioterapia, que se hacen masajes para evitar las adherencias, ¿ya? Eso ya más adelante también hablaremos. A ver, acá está una imagen de lo que les decía de cuando sucede esta parte blanquecina, pálida, es el llenado de colágeno que hay ahí, el depósito de todas estas componentes de la matriz extracelular, pues, por el hecho de que se ha necrosado el músculo por la necrosis coagulativa isquémica que se ha producido, ¿ya? Y hacemos. Bueno, ahora hablando netamente a lo que se refiere a la cicatrización. Distintas fuentes, distintos libros tienen su definición, pero lo que coinciden es en la primera palabra, como ustedes se dan cuenta ahí. Por ejemplo, Robbins, el que ustedes utilizan comúnmente, lo habla como una reparación por depósito de tejido conjuntivo, ¿ya? En el caso de Port, 2019, se habla de una reparación con tejido fibroso. Este tejido fibroso viene a ser lo mismo porque, o sea, es el colágeno que está ahí abundando en la matriz extracelular para después formar el tejido de granulación y después el tejido cicatrizado. Y Mohan no se complica y este pone solo que es una reparación. De hecho, hay diferentes fuentes que consideran a la reparación como una cicatrización. Pero si nos ponemos a ver, Robbins considera la reparación tisular en dos mecanismos, y es lo que en numerosas fuentes también lo consideran, la regeneración y la cicatrización, o el depósito de tejido conjuntivo, ¿ya? Para la formación de la cicatriz. Y hay que tomar en cuenta que la cicatrización se lleva a cabo mediante tres fases, mediante lo que es la fase inflamatoria, fase proliferativa, la fase de remodelación, y en la primera instancia, a su vez, van a estar entrometidos varios procesos como la hemostasia, la misma inflamación, la fase proliferativa por los fibroblastos, que ustedes se dan cuenta aquí, estos como medio naranjados, van hacia el sitio de lesión para tratar de cargar de más materia prima, por decirlo así, y compensar esa pérdida que hubo. Y en la fase de remodelación, pues, en donde principalmente sucede aquí una contracción de la herida y va a estar remodelándose paulatinamente. Y esta fase, por lo general, va a partir de las 3 semanas de que se ha producido la lesión y puede llegar hasta 3 meses, 6 meses, hasta el año incluso, dependiendo de el cierre de la cicatrización, si es por primera o segunda intención, el tipo de lesión. Por eso que como decir, los tiempos varían un poco. Fase inflamatoria es lo que ocurre en primera instancia y pues conlleva lo primero a la hemostasia. Fase proliferativa después de unos 3 a 5 días o 24 a 48 horas también se puede dar. Todo esto varía. Ahora vamos a explicar de cada una de estas fases qué es lo que sucede, ¿ya? Esto de la cicatrización es interesante cuando se le ve así, cómo es que en verdad sucede desde un inicio cuando se ha producido la herida, ¿ya? Entonces, como ustedes se dan cuenta aquí, ya se produjo la herida. Vemos que es una herida cortante, como de herida quirúrgica, una incisura lineal, en donde vamos a tomar en cuenta dos hechos aquí muy importantes: la coagulación y lo que es la inflamación.
que a su vez la inflamación tiene que ver con lo que es la fase vascular y la fase celular, que es lo que va a pasar. Entonces la coagulación, la hemostasia, va a hacer que pues en numerosas, o sea, primero se produce una vasoconstricción ya. Se produjo la herida, me corté con el cuchillo, no sé, y pues se produce automáticamente la vasoconstricción arteriolar en esa área de la lesión. Pero es tan rápido, eso está estimulado por la endotelina. Después de que sucedió esta vasoconstricción, va a suceder esta hemostasia primaria, que ustedes ya saben, y que el cual va a estar estimulado porque el factor de von Willebrand y esto de colágeno subendotelial, que va a estar por aquí exponiéndose frente a estas plaquetas que van a estar ahí movilizándose por todo lo que es el vaso. Entonces, estas plaquetas reconocen y se adhieren a aquellos componentes que les dije, y ahí pues van a estar activándose. Al activarse van a cambiar de forma, van a estar liberando gránulos. Ojo con esto, las plaquetas tienen unos gránulos. Y estos gránulos, o sea, en su membrana tienen unas sustancias, factores de crecimiento. Y el que más me interesa aquí y el que no quiero que se olviden es con el factor de crecimiento transformante beta. Este va a ser muy importante porque si se dan cuenta, una vez que se activa la plaqueta en la hemostasia, recién estamos en la primera etapa, eh, estas, este, este, esta activación va a hacer que se libere estos gránulos. Y entonces, al liberarse el factor de crecimiento transformante beta, va a hacer que se produzca un estímulo para que de a poco vayan proliferando fibroblastos también hacia el sitio de esta matriz extracelular y se van induciendo otros procesos. Por eso es muy importante hablar desde la hemostasia, ¿ya? Y después ya se forma el tapón plaquetario primario, después la hemostasia secundaria con los depósitos de fibrina y todo lo que viene a ser ya el factor tisular que se une, el factor tisular que se une al factor 7 y esto desencadena la cascada de la coagulación y pues de ahí pues desencadena esta formación de la trombina para que escinda al fibrinógeno en fibrina, se forma el coágulo, lo sostiene más aún y pues esto genera el trombo, ¿ya? Entonces de ahí que hablamos de la coagulación, que es lo primero que sucede cuando uno se corta. Y de ahí pasa, es como un proceso simultáneo también a lo que es la inflamación, la fase vascular y celular. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como les dije, sucedía una vasoconstricción, ¿no es cierto? Pero esto es algo momentáneo, porque de ahí va a suceder una vasodilatación. Esa vasodilatación, como ustedes ven aquí, en la tercera imagen, ven un poco más de un aumento del calibre del vaso. Esto va a ser, como decir, se abre más el vaso y va a hacer que se contraigan las células endoteliales y pues generen espacios y por esos espacios es donde van a salir estos neutrófilos, estos leucocitos polimorfonucleares. Salen estos neutrófilos y pues van a batallar contra esos agentes, esos gérmenes microbianos, ¿ya? Aquí déjenme activar ya. Pero para que se produzca esta salida cómo es, de los neutrófilos, es necesario, aquí está el marcador de la pluma, es necesario, digamos, este es el vaso, ¿no es cierto? Ya, para aquello, decimos que los neutrófilos ahí a nivel del vaso dentro van a estar ahí rodando y a nivel de la lesión se van a acumular. Eso es lo que conocemos como la marginación. Se acumulan por allí y van rodando por allí y de ahí se produce lo que es la segunda parte, que es el, el rodamiento, que va a estar uniéndose a los receptores de selectina, selectina E, y después, aquí digamos está el receptor, ya, y acá está ya el neutrófilo. Eso es en la etapa de rodamiento, es una afinidad muy leve contra esos receptores. Después se produce una afinidad más fuerte, que es la selectina, perdón, con las integrinas y los ligandos de las integrinas que se encuentran aquí en el endotelio vascular. Igualmente se va manteniendo ahí lo que es el
lo que es el neutrófilo. Y esta adhesión es mucho más fuerte ahora cuando se une con las integrinas. Y ahí es cuando se produce la diapédesis. Como les dije, hay unos espacios interendoteliales que se dejan, ¿ya? Digamos que son estos. Este es uno, este es otro, por acá hay otro. Entonces, de esta manera se va a producir la transmigración o diapédesis de este neutrófilo por aquí, ¿ya? Igualmente va a estar, no es que simplemente va a rodar y pum, cayó como un niño en la resbaladera, pum, no, sino es que también hay otros receptores como los CD30 que van a estar ahí como sosteniendo de a poco, que vaya rodando y vaya saliendo el neutrófilo como ya lo estamos viendo en estas zonas de aquí, y ha salido hacia la matriz extracelular. Entonces, ya una vez que salen estos neutrófilos, van directos hacia los gérmenes inducidos por ciertas ciertas citocinas quimiotácticas que van a estimularle como decir, el movimiento que debe de tener el neutrófilo hacia el sitio de lesión, porque no es que es como decir que estuviera ciego, entonces ¿para dónde voy? Salí, pero ¿para dónde voy? Entonces ahí es cuando lo dirigen estas citocinas quimiotácticas hacia el sitio de lesión. Entonces, esto es con respecto a la fase inflamatoria, haciéndose un poco más de resumen porque es más extenso esto, ¿ya? Después de la fase inflamatoria, tenemos lo que es la fase proliferativa. Aquí hablamos de tres cosas muy importantes, de la proliferación de fibroblastos, de la angiogénesis y de la epitelización, ¿ya? En este caso, bueno, aquí le puse un ejemplo, como ustedes ven acá arriba, de que estamos rellenando esas fisuras que están en la pared. Así mismo vamos a hacer acá en la fase proliferativa. Vamos a tratar de parchar esa herida, por decirlo así. ¿Y qué elementos van a estar parchando esa herida? El principal, los fibroblastos. Y estos fibroblastos van a estar secretando, produciendo y liberando estas sustancias, como el colágeno. Digamos, estamos metiéndole el ripio, los proteoglucanos le estamos metiendo el agua, estos son geles hidratantes, las glucoproteínas le estamos metiendo la arena y los factores de crecimiento. Y todo eso, esa mezcla, es lo que llamamos el tejido de granulación, que es lo que ustedes están viendo aquí, ¿ya? Bueno, esto es un poco de más días, no es cuando recién se forma el tejido de granulación, pero ese tiene la forma, ¿ya? Y algo también que hay que incluir aquí en este tejido de granulación es la presencia de nuevos vasos que se forman, porque asimismo, como hay más fibroblastos, hay más células, tenemos que aportarle con oxígeno, con nutrientes, y es ahí cuando se tienen que formar nuevos vasos, y se habla de la angiogénesis, ¿ya? Entonces, vamos a explicar esta gráfica de acá abajo, y aquí hay algo característico. Cuando se forma la costra o la escara, que es esta parte de aquí que ustedes están viendo, esta cafecita, es cuando ya se deshidrata este coágulo que está en la parte superficial. Y entonces aquí comienza lo que es la última parte de esta fase proliferativa, que es la epitelización. La epitelización va a consistir en la migración, en la proliferación y ¿de qué cosa? De estos queratinocitos, hablando específicamente. O sea, va a proliferar estas células epiteliales por toda esta región, por debajo de la costra, va a estar migrando todos estos queratinocitos principalmente, y ahí es cuando nosotros notamos que se ha formado la costra, pero se está levantando. Es porque solito se levanta, se va levantando de a poco en esas regiones en que ya se ha formado esa parte de tejido, como decir, subcostral, que está debajo de la costra. Entonces, es por eso que se levanta. Y no se levanta hasta que se forme este tejido de aquí, esta parte, lo que se llama la repitelización, ¿ya? Por eso no es bueno rascarse o sacarse, porque estamos induciendo a que todavía no se está formando totalmente esa capa, que se forma todo espontáneamente y una vez que sale, es como que nos brinda esa protección
porque ya no va a estar la costra. Entonces, esta capa que queda del epitelio que ha proliferado, ahora va a ser nuestra protección segunda, ¿ya? Entonces, por eso no es bueno rascarse, dejar que la costra se vaya saliendo espontáneamente, ¿ya? También, como ustedes pueden ver aquí, hay un sinnúmero de vasos que se han formado. Entonces, los vasos, los fibroblastos, que son todas estas partes de aquí, estos verdes, también va a haber los neutrófilos, incluso, porque ya estamos aquí en un tiempo de 24, 48 horas hablando, entonces aquí va a haber macrófagos. Acuérdense que los neutrófilos aquí en esta etapa ya comienzan a disminuir y comienza a implementarse la liberación de macrófagos hacia el sitio de la lesión. Entonces, ya van a ver estos macrófagos que ustedes están viendo aquí, estos celestes, ¿ya? Entonces, todo esto es lo que representa, todo esto el tejido de granulación, y esto es lo que ustedes están viendo aquí, en esta imagen, ¿ya? ¿Y por qué hay veces que se ve así como medio, como que, déjenme ver si tengo por acá una imagen, sí, aquí. Esta imagen de acá abajo es el tejido de granulación, pero es que hay una gran cantidad de tejido formado. Si ven como unas pelotitas, eso significan los capilares, los brotes capilares que se están formando, ¿ya? Entonces, para que tengan una idea de lo que estamos hablando ya del tejido de granulación. Y pues esto es con respecto a la fase proliferativa. Con respecto a la fase de remodelación, que prácticamente se va a dar un remodelado a partir aproximadamente la tercera semana. Y el objetivo va a ser formar una cicatriz fibrosa estable. Ahora, van a ver aquí distintos factores que van a permitir la síntesis de componentes de la matriz extracelular, pero todo esto va a ser ya proporcional, va a estar balanceado, tanto síntesis como degradación. Y uno de los principales componentes que aquí nos van a importar es el colágeno, ¿ya? Porque es que el colágeno sigue proliferando, o sea, los fibroblastos van a producir este colágeno y se sigue sintetizando ahí en el área de lesión. Pero va a llegar un momento en que ya no queremos ese colágeno tipo 3, queremos lo que es una transición a un colágeno tipo 1, más parecido a la piel. Entonces, el que tenemos presente. Entonces, es por eso que se produce ya, esta es una de las partes de la remodelación. Otra de las partes es el hecho de que van a ver ya aquí las metaloproteinasas de la matriz, que están abreviados con el MMP. Estas metaloproteinasas de la matriz van a ser secretados por fibroblastos, macrófagos, neutrófilos, células sinoviales, células epiteliales, que van a estar liberando numerosas enzimas proteolíticas, enzimas como por ejemplo las gelatinasas, las colagenasas, que a su vez van a estar degradando el colágeno, porque queremos una síntesis balanceado a la degradación, ¿ya? No queremos una síntesis mayoritaria ni minoritaria de la degradación, porque si no vienen las alteraciones en la cicatrización, y es lo que ya más adelante presentaré. Entonces, todo tiene que ser aquí regulado en esta fase de remodelación, y que va a tener un tiempo de 3, 6 meses, hasta un año, incluso un poco más, dependiendo del tipo, como les dije al principio, tipo de la lesión, la localización. Por ejemplo, si hablamos de en área de piel gruesa, digamos a nivel de la espalda, comparando con los párpados, entonces obviamente incluso hasta la retirada de los puntos de sutura va a ser aproximadamente 3 a 5 días, o en la nariz de 3 a 5 días, y en la espalda tal vez de 7 a 10 días después de la sutura. Es por el hecho de que también depende de la localización, ¿ya? No solamente el tipo, sino la localización de la herida, de la cicatriz en donde se ha formado. Todos esos tiempos van a ser un poco variables. Ahora sí hablamos de lo que es la cicatrización de primera intención y de segunda intención.
Y aquí hay que hablar de que el principal acontecimiento, y esto que no se olvide, está incluso en la cabeza del pescado, como está ahí. Para determinar si es de primera o segunda intención, vamos a tener que darnos cuenta en la extensión de la pérdida tisular. Si es una herida menor, quirúrgica, o sea, hablando de que es una incisura lineal, no es como vemos en la parte de abajo, la gráfica, es así como que irregular. Si comparamos con la imagen de arriba, es un poco más, es regular. Entonces, todo esto va a depender cómo se va a dar el cierre, si es por primera, por segunda intención y también tenemos tercera. Entonces, esto que no se les olvide ya, de acuerdo a la extensión de la pérdida tisular. Y ahí hablamos de varios patrones. En cuanto al tipo de herida, por ejemplo, ya les dije, la herida quirúrgica se va a cerrar por primera intención, lo que es la herida con pérdida tisular extensa por segunda intención. En caso de la cicatriz, decimos una cicatriz va a ser lineal. Si se dan cuenta, va a ser lineal, suave y flexible, si estamos hablando de las partes subdérmicas, lo que es, o sea, se va a formar menos adherencias y en caso de lo que es una cicatrización por segunda intención, vuelta llega a presentarse mayores adherencias, por eso que hay que hacer masajes para un poco tratar de eliminar esas adherencias, tratar de flexibilizar a estas estructuras que va a permitir que pueda no estar contraída la cicatriz y que no afecte a estructuras vecinas, porque es como decir una supuesta costra que habíamos visto que estaba superficialmente, es como que estuviera por debajo. Entonces estos masajes nos van a ayudar a retirar esas adherencias. O sea, no es que se forme una costra, dependiendo del material del tejido afectado, se hacen estos masajes de fisioterapia para cicatrización, de las cicatrizaciones. Y en el caso de infecciones, tenemos, o sea, las infecciones van a ser minoritarias, van a ser limpias estas heridas. Claro que en un principio son por las mismas bacterias que están ahí en la piel y el mismo material por el cual nosotros nos hemos cortado, van a estar un poco contaminando esa área. Pero nuestro sistema inmune innato va a estar ahí actuando para tratar de contrarrestar esos gérmenes microbianos. Entonces, ahí hablamos de que ya va a estar finalmente limpia en estas cicatrizaciones de primera intención. Pero cuando se alcanza el umbral de lo que es la actividad de nuestro sistema inmune innato para contrarrestar esos gérmenes, y es mayor los microorganismos que están allí, entonces ya consideramos lo que es que puede estar esta herida ya infectándose, contaminándose en primera instancia y después generando una infección. Y esto va a ser como decía, esto incluso es un factor de riesgo para las anomalías de una correcta cicatrización, porque incluso puede conllevar a lo que es una cicatrización por tercera intención. Entonces, por eso es necesario tener en consideración esto de las infecciones, mantener la herida generalmente limpia. Y es un desafío en el caso de estas heridas mayores. En el caso de los bordes, tenemos que estos son limpios y regulares aquí en estos sitios de lesión, cuando se cierran por primera intención, y los bordes van a ser irregulares acá como les mostré, si se dan cuenta. Y en el caso del tiempo de reparación va a ser más rápido, obviamente, en el caso del cierre por primera intención, y por segunda va a ser un poco más lento, va a demorar, hay que se forme todo ese tejido de granulación porque estas heridas son mayores y todo es proporcional. Si la herida es mayor, va a tomar más tiempo que se forme más tejido de granulación. Y entonces, pues, por eso es que el tiempo es un poco más demoroso. Ahora, ¿qué es una herida de tercera intención? O sea, una cicatrización por tercera intención. Es cuando de base se ha tenido, digamos, una herida de gran consideración y esta herida dejamos que se cicatrice
por granulación, o sea, por segunda intención. Ojo, que la segunda intención también se conoce como por granulación. Entonces, se deja espontáneamente a que cicatrice la herida por formación espontánea del tejido de granulación. Y después, cuando vemos que ya está totalmente libre de que pueda estar, o sea, de que puede infectarse, procedemos a la sutura. Esta sutura secundaria es lo que ya, pues, de base teníamos que se producía la segunda intención y después, cuando vemos que ya se ha formado totalmente el tejido de granulación, procedemos a la sutura. Eso ya es una cicatrización por tercera intención, ¿ya? Entonces aquí tenemos varias imágenes, varios ejemplos, aquí de primera intención, de segunda intención igualmente, aquí están varios ejemplos. Ya, en cuanto a los factores de riesgo para una cicatrización deficiente, tenemos lo que es la infección, infecciones que pueden estar allí presentes, pueden desencadenar, o sea, que tome más tiempo en cicatrizar y aparte va a tener consecuencias en alteraciones, en presentar alteraciones de la cicatrización. Puede ser que se presenten estas cicatrices hipertróficas o, por ejemplo, que no se forme bien este tejido de granulación y que esté muy débil y cualquier presión, cualquier torsión que se produzca ahí alrededor de la cicatriz pueda producirse una abertura, o sea, una salida de los puntos, y pues eso se lo conoce como la dehiscencia, ¿ya? Eh, entonces, cuando sabemos que la herida se ha infectado, cuando, por ejemplo, aquí, obviamente, cuando hay una infección, hay una reacción inflamatoria, y entonces los síntomas, los signos van a ser los de una inflamación. Como vemos ahí, la herida infectada va incluso va a estar así eritematoso toda esa región, van a presentarse incluso zonas que puede salir líquido, pero ojo, este líquido es amarillento o medio apestoso, pueden salir supuraciones, presentarse supuraciones ahí alrededor de la herida. También el hecho de que va a estar un poco caliente alrededor de ahí, también va a estar, o sea, es como que está dependiendo también el grado de infección, van a presentarse los signos, los síntomas, como es sistémicos, puede presentarse también fiebre, cefalea. Entonces, todo eso es indicativo de una herida que se ha infectado. Asimismo, el hecho de que es normal que salga líquido, o sea, es producto del exudado que se ha producido en un proceso inflamatorio, en la herida original. Pero cuando decimos que este líquido ya no es normal, cuando ya se torna amarillento, medio apestoso, entonces ya o está supurativo, entonces esto ya es una infección. También en el caso de la diabetes mellitus, retrasa la cicatrización. La desnutrición por una insuficiencia de proteínas, también igualmente va a afectarse lo que es los procesos de angiogénesis, depósitos de fibroblastos y para la producción de colágeno, que es parte del tejido de granulación, vitaminas A, B, C y K. Hay algunos factores independientes de la vitamina K para evitar alteraciones hemorrágicas. También esto de la vitamina A y C es muy importante. De hecho, hay algunas cremas que tienen estos suplementos vitamínicos, la vitamina A, por ejemplo. Son muy buenas. La vitamina C también, por ejemplo, se recomienda al paciente, porque, o sea, esto ayuda al proceso de cicatrización, acelera la velocidad de la cicatrización y obviamente la formación del tejido de granulación. Igualmente los hidratos de carbono que proporcionan energía a los linfocitos, el hecho de los minerales como el zinc, que es como un cofactor de las reacciones enzimáticas que se producen a lo largo de la cicatrización. También la mala perfusión. Obviamente, ustedes ya saben que si hay un déficit de la irrigación,
va a haber déficits, alteración en la llegada de oxígeno, de nutrientes, y si eso sucede en el tejido miocárdico por mucho tiempo, esto se puede desencadenar en una muerte del tejido, entonces una necrosis coagulativa isquémica. En este caso, relacionando con la cicatrización, va a haber una disminución del crecimiento de fibroblastos, disminución de la producción del colágeno. ¿Por qué? Porque también, como decía el papá, el papá o mamá que engendra al hijo, en este caso el colágeno, si está afectado el papá o la mamá, entonces el colágeno va a estar también deficiente. No podemos esperar más de esta producción del colágeno. Se está fallando desde la base. La angiogénesis también va a estar disminuida, ¿ya? En caso de la supresión de las respuestas inflamatorias e inmunitarias también va a ser otro de los factores. Factores mecánicos, como les comenté, estos pueden desencadenar las dehiscencias de la herida, como vemos aquí la apertura, por un incremento de la presión, o tal vez esta herida, esta cicatriz, esta sutura, esté alrededor de un área de gran movilidad, digamos alrededor del hombro, a nivel de la axila. Entonces, por esta torsión que se produce, puede llegar a abrirse. Ya también el tipo y alcance de la lesión, la localización de la lesión, como les había dicho al principio, todos estos son factores de riesgo para una cicatrización deficiente. Ya tenemos aquí las alteraciones, como les dije, la dehiscencia, por el incremento de esta presión local o torsión, y que también puede estar causado por una disminución de la formación del tejido de granulación. Entonces, ante menor tejido de granulación que no se ha formado completamente, va a estar un poco más débil este parche, digamos así. Entonces, cualquier aumento de presión puede originar esto. Asimismo, o sea, la presentación de úlceras en extremidades inferiores en pacientes con enfermedad vascular periférica, en pacientes, por ejemplo, con neuropatía periférica, diabéticos con neuropatía periférica, eh, estas úlceras son muy comunes, ¿ya? No llega esa correcta llegada de sangre hacia esas regiones que necesitan para la formación también del tejido de granulación, y pues no llega a completarse la cicatriz. Se forman estas úlceras. Y una granulación exuberante que llega, como vemos aquí, a formarse este tipo de deformaciones anómalas de la cicatriz, como vemos aquí. Bueno, también tenemos esto de la cicatriz hipertrófica y los queloides. Ahora, ¿a qué se debe esto? Se debe a un incremento, una acumulación exuberante del colágeno. Entonces, o sea, hay veces que se suelen confundir esto de la cicatriz, una cicatriz hipertrófica con un queloide, pero tenemos ciertas consideraciones, patrones que nos ayudarán a definir mejor cuándo es de la una y cuándo es de la otra. Por ejemplo, a nivel genético, decimos que los queloides tienen características genéticas, ¿ya? En cambio, este tipo de cicatriz, la hipertrófica, no se asocia al factor genético. La raza es más común, los queloides en personas con mayor pigmentación de la piel, o también pueden ser de raza negra, como dice aquí. En cambio, las hipertróficas no, eso no toman en cuenta, se presentan nomás en cualquier individuo. El sexo es más común los queloides en las mujeres. Una cicatriz hipertrófica, pues da igual que se presente en mujeres o en hombres. El caso de los bordes, este es uno de los parámetros más importantes para definir los bordes, para definir si es una cicatriz hipertrófica o un queloide. Si vemos, vemos esta imagen de aquí, vemos que la herida prácticamente se ha producido en toda esta longitud, ¿ya? Pero no sobrepasa los límites del borde de esa herida. Puede sobrepasar, o sea, un incremento del tamaño o sea, hacia arriba, pero no se extiende lateralmente o a nivel circundante, ¿ya? Es como que respeta los límites
que le ha dejado en que se ha producido la herida original. En cambio, en lo que es la cicatriz queloide, vemos que sobrepasa los límites originales y vemos que se incrementa de tamaño, incrementa de altura, pero también es como que se va disipando, o sea, se va extendiendo lateralmente por todo lo que es el borde o parcialmente de lo que es el límite de la herida. Entonces yo he puesto aquí esta imagen, estas imágenes de unas ceras de la vela que se están derritiendo. Cuando hablamos de queloides, no se van a olvidar de estas ceras de la vela, ¿ya? Que se están derritiendo y como ven aquí, es más o menos parecido a un queloide. Todas estas partes de aquí, ¿ya? ¿Y por qué he puesto esta de acá? Esta vela de acá es por el hecho de que los queloides tienen una mayor asociación, afinidad, como a las personas de mayor pigmentación de la piel. Entonces, le he puesto, decir, o sea, encontré esto. Para que no se olviden y asocien, ¿ya? Entonces, parecido si se dan cuenta. Eso es un queloide. No respeta los límites de la herida original. La curación de un queloide es rara. De hecho, pasan 3 meses, 6 meses y va incrementándose de tamaño y va pigmentándose un poco más, ¿ya? Pero en caso de la cicatrización hipertrófica, esta en cambio desciende, o sea, se produce, ya se produjo, como vemos aquí está media roja, ¿no es cierto? Eritematosa. Por los vasos que ya se habían formado, pero de pronto, con el pasar del tiempo, estos van a terminar destruyéndose y van a terminar, como decir, o sea, teniendo un aspecto del color un poco medio pálido, ya no tan enrojecido. Entonces, esto es parte de la curación, igualmente que va a estar disminuido el tamaño. O sea, sí hay recuperación un poco espontánea de la cicatriz hipertrófica, pero de la queloide no. De la queloide incluso se va incrementando hasta unos 6 meses, lo que dura lo que es incluso la fase de remodelación. La localización es más común los queloides en lo que es el tórax, cuello, orejas, lo que es también los hombros, y las hipertróficas no tienen predilección. Etiología idiopática de las queloides no se sabe exactamente qué es lo que hace que se dé una excesiva acumulación de colágeno, ¿ya? Y de la hipertrófica es por la excesiva tensión. Desde un inicio no se cuidó la herida y pues por esto puede desencadenar este tipo de anomalías, alteraciones. Con la cirugía en los queloides puede empeorar en el sentido, ojo con esto, puede empeorar en el sentido de que se pueden dar recidivas, ¿ya? O sea, ya sabemos que este paciente presentó este queloide y el tratamiento quirúrgico que consiste en hacer una herida sobre esa herida inicial, esa cicatriz, es con el hecho de que se produzca una nueva cicatriz, pero es muy frecuente, siquiera del 50 al 60% de los pacientes llegan a tener estas recurrencias, ¿ya? La tasa de recurrencia es mayor tras un tratamiento quirúrgico, por eso no, o sea, no es tan recomendable, pero hay veces que se tienen a consideración varias terapias, no solamente lo quirúrgico, sino también, por ejemplo, los infiltrados de corticoides y otros tratamientos más. Ya hablaremos después algo breve. Ya, en el caso de la cicatriz hipertrófica, dice que esta mejora, incluso espontáneamente, incluso con masajes de fisioterapia. Por ejemplo, ¿cuáles son estos masajes de fisioterapia? A ver, voy a hacer un poquito más abajo. Digamos, esta es la herida. A ver, no sé si me ven. No creo que me ven. Bueno, esta es la herida. A ver, si me ven. No, no me ven. Un poquito más por acá. Entonces, digamos que esta es la herida. Toda esta es la parte, la longitud de la herida, de la cicatriz. Entonces, los masajes van a consistir en hacer como tipo S o tipo Z, ya sea con los dedos, el dedo gordo o con los índices, hacer de este modo, ¿ya? Así. Pero obviamente después de que se han retirado los puntos, después de que ya está completamente cerrada la herida, obviamente. Entonces hacemos estos masajes
Esto con el fin de retirar, eliminar esas adherencias que están por debajo. Como les dije, es como, digamos, las costras que están por debajo y que no permiten esa flexibilización del tejido. Entonces, esto también puede desencadenar posteriormente estas cicatrices hipertróficas. Incluso también tenemos otras maneras, o sea, el hecho de que se pueda movilizar la región de la cicatriz ya cerrado completamente, sacado los puntos, entonces podemos hacer lo que es así movimientos y como ustedes se están dando cuenta, con los complejos de los dedos topando alrededor de la cicatriz, de manera, o sea, no tan suave ni tampoco dura, pero tratando de hacer una presión, ¿ya? Entonces tenemos la manera de la S, como es este caso de aquí, de la S, así, por toda la longitud de la herida, y también podemos hacer golpeteos así, con el fin de, como decir, eliminar esas adherencias. Y hay otros múltiples formas de tratamiento de fisioterapia, ¿ya? Que eso ya es más también eh, relacionado con el especialista, los fisioterapeutas, ¿ya? En cuanto al inicio, en el caso de los queloides suele ser tardío, conforme va avanzando el tiempo se va formando más y más se va abultando esta alteración, y la hipertrófica suele ser de inicio temprano, ¿ya? Bueno, y ahora por último, decimos, y ahora este paciente se pregunta, ¿habrá algún tratamiento para el caso de los queloides que vemos en toda esa parte de la izquierda? ¿Habrá algún tratamiento para el caso de las cicatrices hipertróficas, como vemos en el caso de la derecha? Pues la respuesta es sí, sí hay. Y hay varias opciones de tratamiento. Y aquí las opciones de tratamiento es como relacionarlas a los antihipertensivos. ¿Por qué? Porque esto depende de muchos factores. O sea, no se ha establecido un tratamiento estándar que para los queloides se le va a dar tal cosa. Para la cicatriz hipertrófica se va a dar tal cosa. Incluso esto depende de la idiosincrasia de cada médico y pues de lo que se acomode más y de lo que hay en la literatura. Entonces, eh, tenemos esto. Esta última diapositiva, ya para terminar, tenemos los 3 artículos que encontré sobre el tratamiento de estos queloides. ¿Por qué yo presenté este tratamiento de los queloides y de las cicatrices hipertróficas? Porque suelen ser muy frecuentes, entonces es necesario tener idea qué es lo que pasa en cuanto al tratamiento, tanto la intervención no invasiva como invasiva. Aunque, como les dije, tras una decisión quirúrgica, un tratamiento quirúrgico de un queloide, no es tan adecuado porque puede presentarse las recidivas, hay una alta tasa de recurrencia y por eso estos artículos que encontré están más relacionados a un tratamiento no invasivo, ¿ya? Entonces, tenemos en cuanto a la eficacia, he hecho aquí un resumen de todo lo que nos habla aquí en estos artículos y vemos que en primera instancia lo más eficaz que tenemos es esto de la triamcinolona, que es un corticoide. Ojo, estos corticoides, o sea, son infiltrados de triamcinolona que se van, como decía, inyectando intralesionalmente. Hay una cicatriz y a su vez a esto se suma lo que es el 5-fluoracilo, que es un antineoplásico, para como decir que se limite la progresión, la proliferación de células a nivel del tejido de granulación y que no se siga produciendo más, en lo que es el caso del queloide. Como ustedes pueden ver, es un abultamiento. Entonces, lo que más se ha visto es la eficacia de esta dosis combinada de triamcinolona más el 5-fluoracilo, ¿ya? Esto es de manera que se aplica intralesionalmente en la cicatriz. Y dice que esto es mucho más eficaz que una monoterapia, solamente verapamilo o solamente la triamcinolona. No, dice que recomiendan estos artículos que dosis combinadas son mucho mejores. Y la triamcinolona dice que es a su vez más eficaz que los geles de silicona, y podemos estar hablando de que mejores son estos infiltrados, ¿no es cierto?
pero dice que esta triamcinolona es menos eficaz que el láser ionizante, ¿ya? Como vemos aquí en la imagen, el láser ionizante a su vez dice que es más eficaz, obviamente estamos regresando a lo de acá, que la triamcinolona. O a su vez, la triamcinolona más el láser de CO2 fraccionado, que es el de acá, es más eficaz que solamente el infiltrado de triamcinolona ahí a nivel del queloide, ¿ya? Y a su vez también hablamos del que también se nos presenta como alternativa un tratamiento emergente de, como decir, no invasivo, es esto de la toxina botulínica tipo A más la triamcinolona. Es mucho más eficaz que solamente administrar toxina botulínica tipo A. Ya. Entonces aquí, hasta ahorita, tenemos lo más eficaz de esto y esta otra dosis combinada para los queloides. ¿Ya? En el caso también se consideró esto de la escala de Vancouver. Es una escala de cicatrización que toma en cuenta parámetros como la vascularización, la altura, la flexibilidad y la pigmentación de la cicatriz. Entonces se dice que una combinación de lo que ya habíamos hablado acá es igualito. Esto se ha tenido menores menor puntaje en esta escala de Vancouver, y esto significa que tiene una mayor calidad cómo va progresando la cicatriz. Porque si se van dando cuenta, ustedes buscan la escala de Vancouver, ven que el 0 es normal, 1 ya, por ejemplo, 1 va elevándose un poco más de altura, 2 un poco más de altura de la cicatriz, entonces mientras menos es la valoración numérica de la escala de Vancouver, tiene una mejor calidad esta cicatriz. Y esto se ha logrado con esta dosis combinada, ¿ya? Y en cuanto a lo que es la seguridad, tenemos que el verapamilo es el más seguro, ¿ya? Que incluso que la triamcinolona más el 5-fluoracilo. Pero aún así llegan a ser casi iguales, aunque el verapamilo es el más seguro. Pero en cuanto a eficacia, obviamente, lo principal, como vemos aquí, la lección final que se tomó en cuanto a estos artículos que se dijeron, dos son del 2019 y uno es del 2020, nos hablan de que en primer lugar está esto, la triamcinolona más el 5-fluoracilo en segundo lugar, o sea, el segundo artículo, perdón, que es este de aquí. El primer artículo dice que lo mejor es triamcinolona más 5-fluoracilo. Este segundo artículo nos dicen que en primer lugar consideran a la toxina botulínica A más la triamcinolona, que es este de aquí, ¿ya? En segundo lugar consideran este de acá. Si se dan cuenta, están por ahí. En tercer lugar, la toxina botulínica tipo A como monoterapia, después la triamcinolona y el verapamilo como monoterapia. Pero lo que se considera es las dosis combinadas. Y estas dosis combinadas que vemos aquí, tanto esta como estas, son las más eficaces y también que han dado mejores resultados en la escala de Vancouver según estos artículos que son revisiones sistemáticas y metaanálisis que se han realizado. Bueno, y aquí está la bibliografía. Ahorita vamos a empezar con lo que es la parte práctica con nuestro compañero. Sí, ya. ¿Se me escucha ahí? Sí, sí se te escucha. Ya. Bueno, muy buenas tardes, chicos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por conectarse. No es normal que en vacaciones un estudiante se conecte a recibir charlas, clases.
En realidad, un estudiante en vacaciones se dedica a descansar, a dormir, a jugar, ¿no? Y verlos conectados es muy bueno. Eso hablaría muy bien de ustedes también. Eh, También hay gente que en realidad ya me conoce, y los que no me presento, mi nombre es Juan Fernando Tupanta Guerrero. Soy estudiante igual que ustedes, estoy igual en la carrera de medicina. Estoy en la carrera de medicina y también aprovechando, hay una frase que dice que se felicita en público y se corrige en privado. Es por eso que quisiera felicitar también a los organizadores del proyecto Médico Nunca Para. De igual manera, a todos los ponentes de esta semana, felicitar también a Mario, que lo ha hecho de una forma espectacular, su ponencia. Y ahorita vamos a, preparé una, una presentación sumamente corta porque ahorita lo que viene es en realidad la práctica, ¿no? Creo que son 6, 7 diapositivas. Entonces, de igual manera, quiero iniciar con una frase sumamente importante que dice: el destino de los heridos está en manos de la persona que coloque el primer vendaje. Esto es una frase sumamente importante que ya lo vamos a explicarle más adelante con ejemplos. Eh, Vamos a pasarle la siguiente. Entonces, para iniciar con el tema de vendajes, quisiera, por favor, alguien de los que están conectados me ayude, qué entiende por vendaje, ¿no? ¿Qué se le ocurre que es un vendaje? ¿Alguien si nos puede colaborar, por favor? ¿Alguien? Bueno, un vendaje en realidad es un procedimiento en donde, como su nombre mismo lo indica, ¿no? Vamos a utilizar vendas en donde el único objetivo va a servir para cubrir alguna lesión en cualquier parte del cuerpo. ¿En qué tipo de lesiones vamos a emplear un vendaje? Un vendaje vamos a emplearlo en algunos tipos de heridas, por ejemplo, heridas abrasivas, heridas incisas, heridas penetrantes, en donde las heridas penetrantes, bueno, a pesar de que no vamos a hablar de heridas, pero vale vale recalcar también este tema, ¿no? Heridas penetrantes, donde va a predominar la profundidad más que la longitud, y también entre ellas vamos a tener como heridas penetrantes, impactos de bala, vamos a tener por armas blancas, ¿no? Desarmadores, destornilladores, heridas incisas, donde va a predominar más la longitud antes que la profundidad. Nos sirve, vamos a emplear aquí también vendajes, ¿no? Esto a causa de un cuchillo, no sé, estuve en la cocina y me corté, ¿no? Entonces, también una herida incisa a causa por un machete, por ejemplo, son heridas totalmente limpias, irregulares. De igual manera, vamos a tener heridas abrasivas, lo que se conoce como los remellones. A veces se dice, no, me remellé el brazo, el codo, la rodilla. Entonces, no, nos ayudan para eso. También nos ayudan los vendajes para inmovilizar fracturas, ya nos ayuda para inmovilizar fracturas, también otro tipo de traumatismos como esguinces, también luxaciones. Dentro de los esguinces, por lo general, los esguinces se dan en las chicas, ¿no? En las mujeres cuando usan zapatos de taco. Entonces es por eso que tienen que tener mucho cuidado al subir, bajar gradas, al momento de caminar, sobre todo en alfombras. De igual manera, tomar precaución en caminar, sobre todo en pisos adoquinados, porque como saben, ¿no? Entre adoquín y adoquín hay, eh, quedan unos huecos, ¿no? Y entonces ahí es donde se queda el taco y tenemos estos problemas. Eso también nos va a servir para fijar apósitos, nos va a servir para fijar gasas, ¿sí? También
y para fijar entablillados, por ejemplo. Dentro de recomendaciones, lo que les puedo comentar es que no debemos usar vendas húmedas, porque al momento que nosotros usamos una venda húmeda, esta al secarse, lo que va a hacer es encogerse, y si se encoge, obviamente va a apretar más el miembro que está vendado, y el paciente va a tener parestesias, el llenado capilar va a sobrepasar los 2 segundos, va a estar la sensibilidad afectada. Entonces, no colocar vendas húmedas. Esa es una recomendación. Otra también, el tamaño de la venda tiene que ser totalmente adecuado. Tiene que ser totalmente adecuada. Eh, por ejemplo, digamos, esta es una venda de unas 4 pulgadas. Esta venda, por ejemplo, yo la voy a usar en el brazo, por ejemplo, en el brazo, en el antebrazo, en la pantorrilla. No voy a usar, por ejemplo, una venda de 2 pulgadas que me va a servir, yo que sé, para vendar un dedo. No la voy a usar para vendar un cuádriceps, ya, porque necesito una venda obviamente de 6 pulgadas, una venda mucho más grande. Entonces, tomar eso también una consideración como recomendación. Eh, el profesional tiene que colocarse de lado a vendar. Si es que tengo una herida o yo voy a vendar una pierna izquierda, me voy a colocar del lado izquierdo. Pero también hay sus excepciones. Por ejemplo, una camilla. Una camilla está pegada a la pared, ¿ya? Y yo voy a vendar un brazo derecho. Entonces no me puedo colocar al otro lado porque me va a estorbar la pared, ¿no es cierto? Entonces hay excepciones en donde habrá, por ejemplo, la lesión en la pierna derecha y yo estoy del lado izquierdo del paciente. Entonces, obviamente me tocaría estirar un poco más los brazos, pero se podría hacer y esa es también una excepción. Pero si tengo la posibilidad de pasarme al otro lado, pues lo haré. Otra recomendación, tenemos que dejar una pestaña al iniciar un vendaje. Esto ya en la práctica les explico a qué me refiero esto ya. Otra recomendación que igual en la práctica vamos a ver, que tenemos que cubrir los 2 tercios anteriores con la venda, ¿no? Con cada vuelta que vamos a realizar. También vamos a colocar el vendaje de distal a proximal. Esto nos ayuda, es decir, por ejemplo, si voy a vendar la pantorrilla, ¿ya? Entonces voy a iniciar desde, por ejemplo, desde el tobillo, desde los malleolos hasta llegar, yo que sé, a la articulación de la rodilla, porque esto me ayuda o favorezco yo el retorno venoso. No puedo hacer desde la articulación de la rodilla hasta los malleolos, ¿ya? Entonces, siempre de distal hacia proximal. Otra recomendación que les puedo, a ver, ¿dónde está? ¿Qué les puedo decir? Tenemos que colocar el vendaje eh, en forma de, en forma de caracol, como ustedes lo pueden observar, ¿no? Entonces, ya más adelante lo voy a indicar. Cuando deje de compartir la pantalla, igual las partes de la venda. Y también tenemos como recomendación, tenemos que verificar, como les decía, ¿no? La sensibilidad, el llenado capilar que no sobrepase los 2 segundos, que no haya parestesias en el miembro de la persona. Otra recomendación, antes de iniciar un vendaje también, bueno, no lo he colocado aquí, es tengo que presentarme ante el paciente, ¿no? Por ejemplo, quizá ustedes lo hagan de alguna mejor manera, pero, por ejemplo, decirle, muy buenas tardes, señor, por ejemplo, Juan Pérez, mi nombre es Juan Topanta, soy estudiante de la Universidad Central, le comento, tiene una herida de unos 2 centímetros y lo que le voy a realizar es un vendaje para poder cohibir la hemorragia o para poder evitar que siga sangrando. Entonces, yo ya informé lo que voy a realizar al paciente y el paciente obviamente va a acceder. Otra recomendación que también, por ejemplo, hay gente que tiene pulseras tanto en las muñecas como en los tobillos. Entonces, si yo voy a realizar un vendaje, decirle por favor que se retire y si es que en realidad no, a veces está hecho un nudo y no hay cómo, entonces lamentablemente tenemos que cortar eso porque es un obstáculo y necesitamos retirar todas esas eh, manillas, pulseras, lo que haya, ¿no? También otra recomendación que les puedo decir es,
¿Qué más les puedo decir? A ver. Creo que durante la práctica vamos viendo ya. Entonces, ahorita tengo otra diapositiva. Y esta me parece que es la última, antes de pasar ya a la práctica, para ver ya los diferentes tipos de vendajes. Entonces, dentro de la clasificación de los vendajes, por lo general, tenemos tres, ¿no? Contención, compresión y movilización. Contención, como les decía, nos va a servir con un vendaje circular, ya vamos a ver, nos sirve para fijar un apósito, por ejemplo, un apósito, una gasa, un vendaje compresivo. Este nos favorece igual el retorno venoso. Tiene que ser netamente con una venda elástica, ¿no? Y un vendaje inmovilizador, como igual pues, se puede ver en la foto, ¿no? Es ya con unas vendas totalmente rígidas o puede ser con una venda de gasa donde no totalmente se puede inmovilizar, fijar entablillados, en el caso, por ejemplo, de fracturas, para evitar que una fractura, yo que sea una fractura cerrada, se me haga expuesta, porque por lo general no todos los pacientes llegan en ambulancia al hospital, llegarán en taxi, llegarán en el balde de la camioneta de la policía. Entonces, para evitar este movimiento, este ajetreo, entonces sirve también realizar un buen vendaje para evitar que, como les decía, ¿no? Una fractura cerrada se haga una fractura expuesta. Eso, y ahorita vamos a pasar a la práctica. A ver, dejamos de compartir. Coloquémosle aquí. Ahí está, muy bien. Entonces, les quiero presentar, por ejemplo, el material, ¿no? Tenemos que tener, por ejemplo, esta es una venda de gasa. No es tan elástica, pero sí se estira un poco, como se puede observar, ¿no? Entonces, esta es una venda de gasa. Nos sirve igual para fijar en tablillados, ¿no? Esta es una venda de gasa, por acá tenemos una venda rígida. Esta es una venda totalmente dura, parece una tela, no se expande para nada. Este igual, al ser rígida, nos sirve para igual fijar entablillados. Entonces no puedo fijar. Les presento, por ejemplo, aquí ya tenemos algunos seguros. Puede ser también, podemos tener espadadrapo. Bueno, no tanto de este espadadrapo porque es totalmente duro este espadadrapo. Este espadadrapo, por ejemplo, lo que se pone en contacto con la piel y después de retirarlo va a causar dolor en el paciente. Bueno, aquí tengo otra venda de gasa. También tenemos que tener a la mano tijeras. Bueno, si esto es una tijera corta todo, ¿no? Nos ayuda para diferentes cortes, o si no, también una tijera totalmente manual. Eh, ¿Qué más? Y ahorita les voy a presentar cómo está formado, cómo está las partes de un vendaje, ¿ya? Entonces, un vendaje va a tener un cabo inicial, que es el extremo, ¿no es cierto? Entonces, el vendaje viene totalmente cerrado y nosotros vamos a tener un cabo inicial. Entonces, tenemos un cabo inicial, vamos a tener una cara interna, una cara externa y vamos a tener el cuerpo. Vamos a tener el cuerpo, como vemos ahí. Esta parte de aquí sería la cara externa, la cara interna y tenemos el cuerpo. Y el cabo inicial, donde nosotros vamos a iniciar el vendaje ya. Entonces, otra cosa también, por ejemplo, en la cara externa es la que se va a poner en contacto con el paciente, ¿ya? Entonces, al momento de hacer el vendaje, siempre, por ejemplo, en mi caso, al ser yo derecho, mis dedos, por ejemplo, los coloco en la cara externa y la región tenar y hipotenar de la mano va a estar en contacto con el cuerpo del vendaje, ¿ya? Entonces, de esta manera.
Y para la práctica me conseguí un maniquí y ahorita les presento ya. Entonces, para empezar ya a realizar los, los, los vendajes ya. Vamos a ver de este lado. Sí se puede observar, ¿sí? Sí. Ya, chévere. Así es como está. Ya, bueno, aquí como les digo, me he conseguido un maniquí y nos va a servir para hacer los diferentes tipos de vendajes, ¿ya? Entonces, como les decía, nosotros vamos a realizar de esta forma. Veamos las recomendaciones que les iba a decir en la práctica. Entonces, como les decía, ¿no? El usar el tamaño adecuado. Por ejemplo, esta es una venda de 4 pulgadas, nos sirve para, en el caso de la pierna. En el caso del muslo, sumamente es más ancho, no me ayudaría tanto esta venda. Necesitaría una venda más grande, de 6 pulgadas. Ya, como les decía, también el profesional colocarse del lado que voy a vendar. Por ejemplo, en este caso, en esta pierna izquierda, bueno, no hablemos de derecha-izquierda porque parece ser que ustedes al verlo parece que es la derecha. Entonces, por ejemplo, en este caso, la lesión va a estar en el tercio medio de esta pierna. Entonces, si yo voy a vendar de este lado, tengo que colocarme del lado que se encuentra la lesión o del lado que voy a vendar. Si la lesión estuviera de este lado, me tendría que dar la vuelta. Pero como les decía, si la camilla está totalmente apegada a una pared, no puedo despegarla, ¿no? Entonces, creo que a pesar de que estoy de este lado, me tocaría vendar a esta pierna, ¿ya? Esa era la otra recomendación que les decía, y ahorita les voy a explicar, que era el que tenemos que dejar una pestaña al iniciar un vendaje. Entonces, hagámosle en esta pierna para que se observe. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, un vendaje circular y lo hacemos, por ejemplo, de esta forma y no aseguramos o no hubo esa pestaña que les digo en el vendaje, yo al estirar, la venda se me va totalmente, se desprende, se sale, ¿ya? Entonces no nos ayuda tanto. Lo que nosotros deberíamos hacer es la pestaña que les decía, ¿no es cierto? Entonces, giro normalmente como que voy a hacer un vendaje normal y la pestaña va a ser esta, ¿ya? Entonces, esta pestaña de aquí la subo y prosigo a hacer una siguiente vuelta para poder fijar o asegurar esta pestaña, ¿ya? Entonces, y continúo, ¿no? De si depende el vendaje que vaya a hacer. Si es un vendaje circular, como es el caso del que estoy haciendo en este momento, me va a servir, como les decía, ¿no? Digamos que en la parte interna ya se encuentra un apósito, una gasa, hubo una herida, entonces ya estoy haciendo un vendaje circular, ¿ya? Entonces, obviamente aquí ya no se me va a salir porque ya está asegurada, ¿ya? Entonces, esa es la recomendación que tenemos que hacer sobre al momento de iniciar. Siempre, siempre, siempre un vendaje porque para evitar que se nos salga. Y no solamente con estas vendas de gasa, vendas elásticas, perdón, sino puede ser con una venda de gasa también. Entonces, como les decía, siempre el seguro. Fijamos ahí como una pestaña y empezamos a hacer el, el vendaje, ¿ya? La otra recomendación que les tenía, mmm, esas eran las recomendaciones. Ya, ahora sí vamos a continuar con el resto de vendajes. Entonces, como acabamos de ver, este era un vendaje circular, ¿no? Entonces, si lo hacemos nuevamente, siempre, siempre, siempre fijamos y tenemos una pestaña y hacemos una nueva vuelta, ¿ya? Entonces, al momento de nosotros hacer una nueva vuelta, ya vamos a fijar el
esta pestaña, ¿no? Este seguro que nos va a ayudar para que este vendaje no se nos salga. Entonces ya está fijado ahí el apósito, la gasa, es un vendaje totalmente circular. Ahora vamos a seguir, por ejemplo, aprovechando aquí mismo en este vendaje, vamos a tener, por ejemplo, un vendaje en espiral, en donde no va a ser totalmente circular, sino que ya vamos a empezar a seguir subiendo. Y vamos a los 2/3, esperemos que aquí se vea, en donde los 2/3, si aquí tenemos un tercio, otro tercio y otro tercio del vendaje, entonces los 2/3 del vendaje me va a servir para cubrir los 2/3 anteriores de la vuelta anterior, ¿no? Entonces, estos 2/3 me sirve para tapar la vuelta anterior, ¿ya? Entonces, y sigo obviamente ya ascendiendo. Entonces, este ya sería un vendaje ya no circular, sino sería ya un vendaje en espiral, ¿ya? Entonces, sigo subiendo y sigo vendando con los 2/3 anteriores, sigo tapando la vuelta anterior, ¿ya? Entonces, seguimos subiendo y al final podemos colocar este pequeño seguro, o si no, podemos hacerle también con un espadadrapo. Entonces, ponle aquí. Ahí para que se observe también, es un vendaje ya en espiral, ¿no? Entonces, vamos a realizar también otro tipo de vendaje, sé que moleste. Vamos a ver un vendaje en espiga, que este vendaje igual nos ayuda para el retorno venoso, para el retorno de la circulación. Como vimos, ¿no? El vendaje siempre desde la parte distal hacia la parte proximal. No puedo jalarlo porque como está con el seguro, ya. Entonces, un vendaje en espiga, la parte inicial no va a cambiar. Lo que no tiene que, la parte inicial no. Démosle. Ya. Como les decía, la parte inicial no va a cambiar. ¿Y cuál es la parte inicial? En donde el seguro no nos puede faltar para nada, para que este vendaje no se nos salga. Entonces, siempre iniciamos con una vuelta y vamos a hacer una vuelta adicional para poder fijar este seguro, ¿ya? Entonces, si queremos, le podemos hacer una vuelta adicional y ahí estaría ya totalmente fijo. Entonces, el vendaje en espiga es totalmente diferente al circular, ya que en este, lo que vamos a cubrir los 2/3, eso también va a ser normal, pero lo que vamos a hacer es a pasarlo o ponerlo ya no tan seguido, se podría decir, sino que ahí era un circular más o menos, pero en espiga nos vamos un poco más para arriba, ¿ya? Entonces, hacemos el vendaje ahí y es como un 8, ¿ya? Y seguimos de esta manera. Entonces, de aquí ya empezamos a cubrir los 2/3, ¿ya? Y obviamente nos vamos para arriba. Y nuevamente bajamos, cubriendo los 2/3 anteriores, ¿ya? Y de igual manera aquí podemos ya colocar un seguro o un espadadrapo ya. Entonces, tiene que quedar más o menos así para que lo observen.
¿Dónde estás? Entonces, en espiga igual tiene que quedar como una X. Sí, sí se puede observar, ¿no es cierto? Entonces tiene que quedar en forma de una X. Ese es el vendaje en espiga. Este igual es un vendaje que nos ayuda igual para el, como les decía, ¿no? Para el retorno venoso. Y siempre, 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 como les decía, desde distal hacia proximal. También tenemos un vendaje, el 8, como les decía. Este vendaje en 8 lo vamos a realizar en articulaciones. Por ejemplo, hagámosle nuevamente ya. Vamos con esta venda de gasa. Este es un poquito más larga. Entonces siempre, ¿no? Ahí sí se observa. Entonces siempre, ¿no? El seguro. Tenemos esta pestañita, lo doblamos hacia arriba y empezamos a hacer el seguro ahí. Y nos vamos, como les decía, ya no tan seguido para no hacerle circular, sino que al ser espiga, entonces nos vamos un poco más para arriba y de ahí nuevamente bajamos. Y ahí sí empezamos a cubrir los 2/3 anteriores. Y lo mismo para arriba. Aquí se va a notar un poco mejor porque esta venda es un poco más transparente. Entonces, y el resultado ya lo van a ver ahorita. Dejémosle ahí para que lo observen. Entonces, ahí, démosle un poco ahí. Entonces, como pueden observar, este es en espiga, ¿no? Forma como una X. Aquí lo mismo de este lado, forma como una X. Y así seguimos ascendiendo hacia la parte de arriba. Ya, son vendajes que requieren igual práctica. Simplemente esto tenemos que hacerlo eh, no día tras día, ¿no? Sino que esto igual se lo aprende igual con el constante repaso, ¿no? Por ejemplo, al igual que hacer, por ejemplo, una sutura, un vendaje, cualquier tipo que canalizar vías. Entonces esto igual requiere estar ahí en la práctica y esto. Ahorita vamos a ver un vendaje, como les decía, en 8, que por lo general se hace en articulaciones. Puede ser el codo, la rodilla. Aquí en este caso vamos a hacer en la rodilla. En un 8 también podemos hacer en el tobillo. Un 8 también nos sirve en la muñeca, como les decía, en articulaciones, ¿ya? Pero netamente vamos a hacer, al ser una articulación y requiere movilidad, vamos a hacer con un vendaje de elástico, ¿no? Con un vendaje, una venda elástica. Tenemos aquí. Entonces aquí vamos a hacerle en esta rodilla, ¿ya? Solo que esta rodilla está rota. Vamos a hacerle en la rodilla de acá. Entonces, y para que se observe. Entonces, de igual manera, iniciamos de la misma forma, que nunca nos falte el seguro.
el seguro. Hacemos un vendaje más para poder asegurar el mismo. Y al ser un 8 nos vamos ya para arriba. Nos vamos para arriba. Ahí se enganchó. Y bajamos. Regresamos y vuelta nos vamos para arriba. Y hacemos lo mismo, ¿ya? Bueno, en este caso es un poco complicado con esta venda ya que es sumamente corta. Pero vamos a hacerle con la otra, que es un poco más larga, esta venda de gasa. Pero como les decía, no podemos hacer una con venda de gasa en estas articulaciones. Pero ahorita por fines didácticos y porque esta venda es un poco más larga, vamos a realizarla con esta venda de gasa. Pero siempre vamos a hacer una venda elástica. Entonces esta es un poco más larga, esta sí nos va a ayudar bastante. Entonces, el seguro, fijamos muy bien. Aquí, como podemos observar, estamos más o menos a la altura de la tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Entonces, fijamos muy bien y nos vamos hacia arriba. Pasaríamos, por ejemplo, la rótula, en este caso. Pasaríamos la rótula. Estaríamos ya a nivel de tercio inferior del fémur. Fijaríamos nuevamente ahí y bajamos ya el fémur. Nuevamente pasamos por la rótula. Si quiero, le hago otro giro aquí en la tuberosidad anterior y me voy nuevamente para arriba. Otra vez voy por la rótula. Ese es un 8, ¿ya? Entonces, si quiero, le hago otro giro por el fémur, si no, me boto directamente para abajo, ¿ya? Entonces, de esa manera es como se realiza un 8. Vamos a hacerle también, ¿cómo estamos de tiempo? Ya. Vamos a realizar también un vendaje, un recurrente que se llama, por ejemplo, en el caso de una quemadura. En este caso vamos a hacerle en el pie, ya que tenemos, aprovechando este maniquí. Se puede realizar también en la mano. El vendaje que vamos a realizar también se lo hace en el caso de pacientes que han tenido amputaciones, cuando tienen un muñón, ¿no? Entonces, también realizamos este vendaje que se llama un vendaje recurrente. Déjenme retirar rapidito esto. Ya. Bueno, aquí vamos a hacerle ya con este que sí es más cortito y más pequeño. Ahí para que se nos vea el pie. Vamos a hacerle con este. Vamos a hacerle en este. Pero ahí. Ya. Entonces lo que nosotros vamos a empezar va a ser por la planta del pie. Más o menos va a ser esto. Primero, observen. Entonces, cubrimos con la cara externa la planta del pie. ¿Ya? Entonces, cubrimos la cara externa de la planta del pie y hacemos otro giro por aquí. Entonces, hacemos otro giro por acá y nos vamos hacia abajo nuevamente. Más o menos que quede así. O sea, esto es lo que acabamos de hacer ahorita, pero en el pie. ¿Ya? Entonces, nuevamente, iniciamos en la planta del pie, o puede ser en, como les decía, ¿no? Si nos sirve para, en este caso, por ejemplo, hubo una quemadura, se compromete los dedos. Entonces aquí yo voy, este es un vendaje recurrente donde voy a vendar a todos los dedos, ¿no? A todos los dedos, a la parte dorsal del pie. Entonces, iniciamos en la planta del pie y nos vamos hacia acá. Y en la parte de acá abajo ya empezamos a girar, ya para empezar a cubrir. Entonces, aquí ya empezamos a cubrir ya, en este caso, malleolo externo,
cubrimos también esta venda, maleolo interno y empezamos ya a hacerle un poco más compresivo para empezar a, a que se sostenga, ¿no? Entonces, y empezamos a seguir con el vendaje, empezar a seguir dándole las vueltas. Entonces aquí es donde ya empiezo a darle un poco de forma. Obviamente, por ejemplo, al rato de finalizar, veamos dónde finalizo. Ya es justamente lo que quería. Finalicé, por ejemplo, en la planta del pie. Yo no podría colocarlo, por ejemplo, esta vincha en la planta del pie porque va a causar molestoso si el paciente quiere asentar el pie. Entonces, en ese caso, por ejemplo, no sé, cortaría este nivel, cortaría y colocaría ya el, este seguro. O simplemente si es que culmina en la parte dorsal, tendríamos el vendaje ya ahí de esa manera. Vamos a ver si es que se puede. Entonces ahí tendríamos ya más o menos de esa manera. El pie es un vendaje recurrente. Es el único caso en donde los dedos van a estar totalmente cubiertos, porque en realidad los dedos no sirve para nosotros poder saber, los dedos nos sirve para poder nosotros ver el llenado capilar, cómo está la sensibilidad, si es que hay palidez, por ejemplo. Entonces, eh, para eso nos sirve tenemos que dejar libre los dedos. Pero en este caso, como les decía, si es que hubiera un caso de una quemadura, entonces tenemos que totalmente vendar. Otra cosa, ¿cómo nos damos cuenta? Hagámosle un vendaje circular. ¿Cómo nos damos cuenta que un vendaje no está siendo tan compresivo que para yo poder decir el vendaje está bien hecho, se puede decir? Para que no volver a repetir, ya que, digamos, el paciente va a empezar a tener parestesias, empieza a tener hormigueo, ¿no? Parestesia, sensibilidad, empieza a estar afectada, llenado capilar. Entonces ¿cómo saber si es que, para no volver a repetir, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si es que el vendaje está, podría ver, bien hecho o no está tan, tan fuerte, se puede decir, o tan compresivo ahí? Entonces, que no nos falte el seguro. Este, un vendaje circular, como ya lo vimos. Entonces, lo que se puede hacer es, por ejemplo, al momento de nosotros, digamos que aquí ya culminé el vendaje. Entonces, nosotros al momento de introducir, por ejemplo, el dedo y totalmente se desliza, el vendaje no está siendo tan compresivo y el vendaje está totalmente, puede haber retorno venoso, no va a tener no va a tener afectado el llenado capilar, no va a haber palidez, hormigueo, ni parestesias, ni nada por el estilo. Entonces, vemos en la segunda también, el dedo circula totalmente normal, ¿ya? Entonces, otra cosa sería si es que está totalmente rígido y el dedo no ingresa. Entonces, obviamente vamos a tener problemas y nos va a tocar repetir, porque no se puede ir el paciente así en esas circunstancias, ¿ya? También vamos a tener otro tipo de vendaje. Sí, preguntas. Ya, entonces, hay otro tipo de vendaje, pero este les voy a quedar debiendo. Es una capelina, es un vendaje para la cabeza. Este vendaje les quedo debiendo porque no tengo el maniquí. Este vendaje nos va a servir igual para, por ejemplo, no sé si han visto, hay vendajes que lo cruzan por la mandíbula. Entonces, este nos sirve para inmovilizar la articulación temporomandibular.
en el caso de que una persona haya tenido una luxación de esta articulación. ¿Ya? Entonces, obviamente el vendaje va a estar cubriendo toda esta parte de aquí. O si no, también ese vendaje se realiza para sujetar un apósito. En el caso, por ejemplo, una herida en el oído. Entonces nos sirve para sujetar, es un vendaje de la cabeza, un vendaje de capelina también se llama. También, como les decía, ¿no? Es las funciones de este vendaje, de los vendajes en realidad. Nos servía para fijar los apósitos, las gasas, para fijar férulas, entablillados, para poder reducir las hemorragias, ¿no? Con un vendaje compresivo. Eso, tal vez hay preguntas. ¿Alguna pregunta tal vez? Como un extra, también, por ejemplo, vamos a realizar, se llama la dona o el donut. Este lo vamos a realizar, pongámosle esto ya de este lado. Se llama la dona, en donde, por ejemplo, yo voy a usar, por ejemplo, en este caso es una venda de 4 pulgadas, pero pueden hacerlo de 2, de 4 estaría bien. Entonces, la dona o el donut que se lo conoce, me sirve para fijar objetos que se encuentran empalados, objetos que se encuentran, como les decía, son objetos que están heridas por arma blanca, para fijar cuchillos, para fijar, yo qué sé, está incrustado ahí un desarmador en la pierna, en el abdomen, etcétera, ¿no? Donde se encuentra. Entonces, obviamente no vamos a retirar porque podemos causar más daño, ¿ya? Entonces, simplemente lo que nosotros vamos a hacer es fijar, ¿no? Para que no se mueva. Como les decía, a veces están llegando en el balde de la camioneta y eso va a estar moviéndose, va a causar más lesión a más de lo que ya está. Entonces, vamos a hacer un donut para poder fijar este objeto que esté empalado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como les decía, entonces, tenemos una venda y simplemente como que nos vendamos los dedos ahí. ¿Ya? Entonces, como que nos vendamos los dedos y empezamos, le introducimos por la parte de adentro. Obviamente, al inicio no va a tener forma, porque la forma va a tomar en la parte final. Entonces, sigo introduciendo, hasta que quede como una dona. Entonces, sigo introduciendo, más o menos, ahí no va a tener una forma, si lo ven. Pero al momento de que nosotros ya finalizamos, nos va a quedar algo más o menos así. Entonces, esta es la famosa dona, en donde nos sirve para fijar objetos que se encuentran empalados, por ejemplo, aquí el esfero. Entonces, le sostienen, por ejemplo, ahí el esfero. Entonces, de hecho, es sumamente de mucha ayuda. Por ejemplo, ahorita ya me limita la movilidad en este caso del dedo. Entonces, nos sirve para fijar. Esta es la famosa dona, como les decía, se inicia de esa forma. Entonces, nosotros, imagínense, todavía tenemos un montón de venda. Entonces, nosotros seguimos introduciendo, seguimos dando las vueltas y al finalizar ya empieza a tomar la forma de una dona. Entonces, este también no es un vendaje, pero se hace con venda, como se puede observar. Entonces, nos ayuda para fijar los objetos empalados que se encuentran en la persona. Eso, tenemos tal vez alguna pregunta. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿y en caso de vendajes para manos? Un vendaje para mano, igual podemos hacer, como les decía, un recurrente, pero tenemos una quemadura en la mano. Podemos hacer un recurrente. Lo hice en el pie, ya que aproveché el maniquí, ¿no? Pero voy a intentarlo hacer en mi mano, ¿ya? Rapidito.
Volvámosle. Entonces, por ejemplo, un vendaje, ahí, para que se vea. Entonces, por ejemplo, igual un recurrente, ¿no? Entonces, inicio desde el dorso de la mano. Entonces, es un poco complicado ahorita porque estoy solito. Entonces, ahí más o menos. Iniciaba de esta manera. Sí se me escucha, ¿no? Sí. Ya. Entonces, como les decía, iniciamos tengo una quemadura en la mano, tengo lesionados los dedos, entonces inicio así, de esta forma. Entonces, ahorita como les decía, es un poco complicado porque hacerme yo solito, entonces, pero va así, como les explicaba, ¿no? Entonces, y de aquí ya empiezo el vendaje hacia la parte de atrás. Esperemos que para sostenerle ahí. No sé si me cachan la idea, pero ahorita es un poco complicado hacerme yo mismo ya. Pero, como les decía, no. Entonces así, y seguimos. Y en la parte, nos vamos para atrás. Y en la parte de atrás empezamos a hacer el giro. ¿Ya? Ese era el recurrente, como les decía, en el caso de que queramos vendar toda la mano. O si no, nosotros queremos vendar a veces solo la palma de la mano. Entonces, de igual manera, iniciaríamos, por ejemplo, de esta forma. Esperamos que pueda. Ahí sí se nos. Entonces, de esta forma, y empezamos ya, empezar por la muñeca. Si quiero, le doy otra vuelta en la mano y empiezo ya a ascender. Aquí también puedo realizar también eh, un vendaje circular, o si no, un vendaje en espiral. Entonces, sigo ascendiendo con los 2/3 anteriores. Sigo ascendiendo con los 2/3 anteriores. ¿Ya? Entonces, más o menos en esta forma. Ahí. No sé si se puede observar ahí en la otra cámara. Entonces, ese es un vendaje en espiral, o si no, también puedo hacerle un espiga aquí mismo. Aprovechemos de una vez en el antebrazo. Entonces, estoy ahí, pero ya no es tan seguido, sino que me voy más arriba. Me voy más arriba, giro y bajo. Y nuevamente me voy para arriba. Esa es una espiga porque ya va quedando en forma de una X. Ya les indico con la otra cámara. Un culminal. Ay, déjeme colocarme medio complicado solito. Ya, entonces. Ahí se puede observar cómo está en X. Ya, entonces, ese es una espiga, ¿ya? En el antebrazo en este caso. Tal vez alguna otra pregunta. No creo que tenemos más preguntas. Ajá. Eh, ¿Tienes algo que decir, Juan? O si es que ya no hay más preguntas. sí, no creo que hay más preguntas ya. Creo que con esto habríamos concluido esta práctica de vendajes. Espero que les haya servido. Esperemos regresar a la normalidad y hacerlo de forma presencial, ¿no? Sería muy, muy, muy bueno esto.
Eso, chicos. Nada, ¿no? Muchas gracias por conectarse y eso sería todo. Muchas gracias a ti,